Oremos. Glorioso y eterno Señor, te damos gracias por permitir que nuevamente estemos no solo reunidos, sino unidos en el vínculo del amor y de la paz. Suplicamos, Señor, que ya que nos has permitido estar en este lugar, nos ayudes para que ahora que vamos a escuchar tu palabra, ella pueda encontrar un lugar especial en nuestros corazones, donde guardamos tanta información, tantos pensamientos, tantos sentimientos, tantos afectos, que tu palabra, Señor, llegue y remueva aquellas cosas que no convienen, que no edifican, e implante, Señor, esa semilla espiritual que es tu palabra, y que a su tiempo pueda producir el fruto que tú esperas. Así que, por favor, dirige esta enseñanza y ayúdanos, Señor, a tener no solamente los ojos físicos abiertos, los oídos físicos, sino los ojos de la fe y los oídos de la fe tan abiertos que podamos ver los grandes tesoros, Señor, que hay ocultos en esta enseñanza que nos parece tan sencilla. Te lo pedimos y confiamos en tu gracia y en tu amor, y en que tú has hecho y harás mucho más de lo que nosotros podemos entender. Con esa fe te hemos orado y te damos gracias. Amén. Bien. En esta porción del libro, hermanos, nos vamos a encontrar con una bendición muy grande que ya empezamos a tocar el domingo 30 de septiembre. Si usted lo recuerda, fue ese día que estuvimos meditando este libro. Y nos encontramos con una gran bendición. Nos encontramos con todo lo que Dios comenzó a hacer en esta familia, y si recordamos todo lo que ellos vivieron, todas las circunstancias que rodearon su regreso hasta Belén, nosotros nos damos cuenta que la historia comenzó con algo muy difícil. Si usted recuerda cómo comienza la historia, dice que hubo hambre en la tierra de Belén, escaseaba el pan, y esta familia, ¿qué decidió? Vamos a buscar el sustento. Y lastimosamente lastimosamente cuando uno lo ve a simple vista, ¿no? Luego nos damos cuenta que todo era providencia de Dios. Pero lastimosamente toman un rumbo y es hacia Moab, una tierra que Dios les había dicho que ellos no debían pisar, y que ni siquiera los moabitas debían de tener buena relación con los judíos. Entonces la historia como comienza para esta familia es un poco trágica. Salen de esa tierra por causa del hambre, llegan a la tierra de Moab, y en tierra de Moab sus hijos toman una mala decisión: casarse con mujeres moabitas, algo que estaba prohibido para los judíos. Pero no solamente se casan, sino que quedan 3 viudas. Se muere Elimelech, se muere Maclón y se muere Kelión. Huyen porque están buscando una mejor vida y se encuentran con la muerte en tierra de Moab. Pero no solo eso, hermanos, sino que ahora hay soledad, porque han quedado solas. 3 mujeres solas porque ya no habían hijos. Ni Maclón ni Kelión habían tenido hijos. Y ahora no solamente hay viudez, soledad, sino que también hay necesidad, porque una mujer de la época era muy difícil que pudiera suplir sus propias necesidades. Le costaba mucho. Por eso es que Dios siempre en su palabra había dejado una porción reservada para las viudas. Siempre Dios había dejado una porción reservada para las viudas, porque son mujeres que quedan desprotegidas, porque su sustento físico y en el Señor espiritual ya no está. Hay necesidad, y Dios siempre tuvo algo preparado para ellas. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que ellos regresan a Belén y nos encontramos con todo lo opuesto. Ahora ya hay pan. Ya Dios ha visitado después de 10 años la tierra de Belén. Hay alimento, hay trabajo, porque ahora Ruth pudo salir a recoger las espigas,
no como un trabajo, porque a ella no le pagaban por eso. El sueldo de ella era recoger lo que los jornaleros no alcanzaban a recoger, y Dios también había dejado una ley para eso. Les había dicho, no os devolveréis a recoger las espigas que hayan caído. Para la viuda, para el huérfano y para el extranjero, las dejarás, yo Jehová. Entonces el sueldo de ella era lo que pudiera recoger. No era que vos luego al final del día, ¿cuántas horas trabajó? Venga, le pagamos. No. Pero hay pan, hay trabajo, hay alimento. Dios ha puesto su gracia sobre esta familia. Hay una redención, porque Ruth y Noemí son redimidas. Hay una bendición. Y también hay un matrimonio y hay un hijo. Si usted nota cómo comienza la historia y cómo termina la historia, completamente diferente. Y es sobre eso que vamos a hablar en esta mañana. Cómo Dios manifestó su gracia sobre esta familia. En el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Dice la escritura: Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Curiosamente, particularmente, caprichosamente, y todas las mentes que a usted se le ocurra, no se menciona la boda. ¿Sí notó el detalle? No dice, y la tomó por mujer, y Ruth se fue a confeccionar el vestido, y Booz se fue a confeccionar su vestido, y buscaron los pajecitos, y buscaron la iglesia o el salón de reuniones, y apartaron la luna de miel, un viaje por Dubái. ¿En esa época existía Dubái? Sí, pero tenía otro nombre, ¿no? Y un viaje por Dubái, y vamos entonces a comprar las argollas. No se menciona nada de eso. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si la historia habla de un matrimonio? ¿Por qué si la historia habla de hijos? ¿Por qué no se mencionan detalles de la boda? Si usted hace un análisis a la sociedad en la que nos encontramos, nosotros nos encantan los detalles de las bodas, ¿sí o no? Hermano, que hayan flores, y la mesa, y con tarjetas ahí separadas para cada familia, y su asientico adornado, y el gallardete para el hombre aquí, la florcita, y la mujer con su velito para que no se le descubra el rostro, aunque algunas ya le han descubierto mucho más que el rostro, ¿no? Lastimosamente. Y la liga, y los zapatos, y el traje de baile, y el traje, y hay detalles, pero aquí no los encontramos. Y uno se pregunta por qué. Bueno, mi concepto, mi pensamiento, mi idea es que de nada sirve tener una boda espampanante y un pésimo matrimonio. De nada sirve. De nada sirve haber tenido una gran boda, con muchos invitados, con mucha comida, un bonito vestido para la novia, unas grandes argollas, un buen traje para el novio, unos pajecitos que fueran obedientes. Yo no sé si usted ha visto que en las bodas los pajecitos se desordenan. Unos se quedan dormidos, la niña se le olvida echar las flores, pero de nada sirve tener todo eso si el matrimonio no está funcionando de acuerdo a la manera de Dios. De nada sirve los lujos en un matrimonio, porque a la larga eso no es lo que lo sostiene. Lo único que sostiene un matrimonio es que nosotros pongamos los principios bíblicos de Dios aplicados a la relación de pareja. Eso lo va a sostener. Aunque nuestra boda sea como la de Booz y Ruth, nunca se mencione. Aunque no tengamos ni siquiera una buena foto. Estuve buscando, documentándome acerca de cuáles eran las bodas más costosas que han habido en la historia. Y encontré una que se celebró en el año 2017 en los Estados Unidos. Costó $6.6 millones. ¿Usted sabe cuánto es eso en pesos colombianos? ¿Usted se acuerda cuando el baloto estaba en 25.000 millones? Más o menos eso. Con lo que una familia tendría, entre comillas, resuelta esta vida, la de sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos, se gastó en una boda. $6.6 millones.
dólares. Pero eso no va a sostener un matrimonio. Eso no va a hacer que el matrimonio perdure por lo mucho que se invirtió. Escuche, hermano y hermana, el matrimonio no se trata de tener una bonita ceremonia. El matrimonio no se trata de tener la mejor foto de boda. Y por eso contratamos fotógrafos, y no estoy en contra que se contraten. Pero no se trata de tener una foto bonita para enmarcar y colocar sobre la mesita coqueta esa o sobre toda la sala bien grande, 70 por 1 metro, para que cuando lleguen vean la gran boda que tuve. De eso no se trata el matrimonio, hermanos. No se trata, hermanos, de casarnos para que la gente hable bien del matrimonio que tuvimos, de la ceremonia, que no tuvo errores, que no tuvo defectos, que fue la mejor, la más organizada, la mejor comida. No se trata de eso. El matrimonio, hermanos, se trata de buscar la gloria de Dios. Si eso no es lo que está en la mente, tenemos ideas diferentes a las que Dios tiene acerca del matrimonio. El matrimonio se trata de reflejar de una forma imperfecta, pero sincera, el amor sacrificial de Jesús por el hombre. Porque en el matrimonio, todo lo que se hace, hermanos, se debe hacer teniendo en cuenta que Jesús lo ha hecho también por nosotros, incluso el sacrificio. En el matrimonio hay que sacrificar muchas cosas. Y los que estamos casados ya sabemos que es así. Cuando usted no está dispuesto a sacrificar nada en el matrimonio, no funciona. Usted puede que esté junto con su esposa, con su esposo, pero la otra persona está frustrada, está decepcionada, está dolida, está herida, porque el amor que usted le profesaba antes de llevarla a la cama se le olvidó después de que se acostó con ella. Ahora ya no está dispuesto a sacrificar absolutamente nada. Booz es un tipo de lo que Jesús hizo con nosotros. Porque a Booz se le menciona en la Biblia como el pariente redentor. ¿Sí lo recuerda? Cuando comienza Noemí dice, nosotros tenemos un pariente redentor, dentro de los cuales está Booz. Y aunque Booz, escuche, no tuvo que ir a la cruz, Booz estuvo dispuesto a pagar el precio por redimir a Ruth. Porque había que pagar un precio. Y Booz estuvo dispuesto a pagarlo. Eso es lo que a veces las parejas no están dispuestas a hacer. No están dispuestas a pagar el precio de poder mantener su matrimonio. No están dispuestos a sacrificar nada, no están dispuestos a renunciar a nada. Y por eso es que los matrimonios duran poco. Con las hermanas se compartía el día lunes que las estadísticas que existen es que de 3 matrimonios, 2 terminan en divorcio. Y si permanecen juntos, están separados emocionalmente. En la misma casa, pero en distinta cama. En la misma cama, pero ya no hay intimidad. Y si tienen intimidad, es doloroso, más para la mujer. Porque al hombre en ocasiones no le importa qué hace, si la mujer siente, si la mujer lo disfruta, no le importa. Pero lastimosamente así terminan los matrimonios. Si usted recuerda la historia de Ruth, se menciona 17 veces la palabra redención, redimir, comprar y adquirir. 17 veces se menciona en este libro de apenas 4 capítulos. ¿Para qué todo esto, hermanos? Porque esto nos enseña lo que Booz estuvo haciendo con Ruth y también nos traslada a lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Nos redimió, nos adquirió y nos compró. Y se convirtió para nosotros en un redentor. Pero en el versículo 12 del capítulo 4, ellos le dicen a Booz: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Recuerdan que hablamos de Fares, ¿no? Y lo que tuvo que hacer esta mujer, Tamar, para poder tener este hijo. Por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y entonces en el versículo 13 se cumplió eso, porque Booz se llegó a Ruth, la conoció como su esposa, y ella concibió y dio a luz un hijo.
¿Cuánto tiempo pasó desde el matrimonio hasta el hijo? No sabemos. Porque si usted nota, ahí aparecen ciertas formas en las que nos menciona de tiempos, pero no nos dice detalladamente cuántos tiempos. Si usted recuerda, Ruth estuvo casada con Mahlón aproximadamente 10 años. 10 años en los que no tuvo un hijo. 10 años con el mismo hombre y no tuvo un hijo. Mahlón estuvo casado también con Orfa y tampoco tuvo hijos. Y Noemí, que seguía casada con Elimelec, tampoco tuvo más hijos. ¿Qué pasó? Si usted recuerda, por allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, Dios prometió esterilidad cuando había rebeldía a sus mandamientos. Escuche, Dios les prometió que las iba a hacer estériles. No bendeciré el fruto de tu vientre cuando había rebeldía. Y esta familia se había rebelado contra Dios, porque se habían ido a un pueblo pagano y fueron estériles durante 10 años en ese lugar. Pero ahora ha nacido un hijo. Ahora, por la gracia de Dios, Ruth, que no había tenido hijos, ahora tiene uno y es madre. Hermanos, eso nos recuerda nuevamente lo que hemos venido estudiando acerca de la gracia y de la voluntad soberana de Dios. Que aún los hijos, hermanos, no vienen por voluntad humana. Vienen porque Dios, en su infinita gracia y en su voluntad soberana, que usted y yo no alcanzamos a entender, así lo permite. Ni siquiera los hijos se escapan a la voluntad soberana de Dios. Hermano, pero ¿y a la niña que violaron? Dios lo sabe. Pero esa niña tenía 11 años apenas, Dios lo sabe. Porque cuando usted y yo hablamos de Dios, no podemos hablar de una figura diminuta colgada en una pared, donde decimos a alabar a un Dios que es todopoderoso, pero que no controla esas cosas que usted y yo llamamos negativas. Esa no es la imagen de Dios en la Biblia. La imagen de Dios en la Biblia es que ni siquiera un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Nosotros cantamos un himno que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. No está en la Biblia esa idea. En la Biblia no dice eso, pero creemos por principios que ni siquiera las hojas de los árboles caen si no es la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que el nacimiento de este niño estaba completamente dirigido, orquestado por un plan soberano de Dios, que tenía un propósito, redimir a una familia y dejarnos la enseñanza de que aquello que nosotros creemos malo, porque todavía no entendemos los propósitos de Dios, Dios puede cambiarlo en cosas positivas y usarlo para un bien, para nosotros y para muchas personas más que nos rodean. En Salmos capítulo 30, vaya al libro de los Salmos, vamos a leerlo todo, es corto, apenas 130 versículos. No, mentiras, apenas son 12 versículos. Salmos capítulo 30, dice la Escritura, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dígame si eso no fue lo que experimentó esta familia. Que cuando Dios escondió su rostro, ellos fueron turbados. Pero que cuando se volvieron a Dios, Dios cambió su lamento en alegría, en gozo.
Ellos buscaron a Dios, clamaron a Dios, decidieron acercarse a Dios y Dios cumplió su promesa. Si vosotros pecáis, os esparciré hasta el extremo de la tierra, pero si os arrepentís y os volvéis a mí, yo os traeré. Yo os recogeré y os juntaré. Hermano, eso hizo Dios con esta familia. Y este niño que tuvo Ruth se convirtió en un descendiente directo de Jesús. Cuando usted va a las genealogías, usted se va a encontrar con Obed, que quiere decir siervo adorador. Eso es lo que quiere decir el nombre Obed, siervo adorador. Y eso fue en lo que se convirtió este niño. Porque si usted se devuelve al libro de Ruth, capítulo 4, Ruth, capítulo 4, versículo 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y escuche, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí vamos a encontrar varias ideas. ¿Por qué no dice que él iba a ser el sustentador de su mamá? Porque la viuda que ya no tenía marido era Noemí. Ruth ya está casada, cumpliendo así el mandamiento que encontramos nosotros en 1 de Timoteo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, cuiden bien su casa. Ruth se ha casado, pero Noemí, que ya es una mujer adulta, ha quedado todavía sola. Y escuche, Booz, que es el que las está sosteniendo ahora, es un hombre mayor. Booz no era un muchachito de 25 años. Booz era un hombre que aproximadamente tendría que tener entre 40 y 50 años, mientras que Ruth tendría entre los 25 y 30. Iba a morirse más rápido Booz, pero este niño que ahora les ha nacido se iba a convertir en el pilar de esa familia. Y por eso le dicen, este niño será tu sustentador, será tu servidor. Y en eso se convirtió este niño. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos con esta idea, hermanos? Que este matrimonio que tenía todo en contra, porque si usted recuerda, todo lo tenían en contra, ¿sí o no? Número 1, esta mujer era moabita y Dios había dado una sentencia: ni amonita ni moabita entrará en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Y vimos por qué esta mujer pudo entrar, porque habían pasado 10 generaciones. Nada hay al azar en la Biblia. Pero tenían todo en contra, porque Booz no era el primero que se podía casar. Había otro pariente que la podía redimir, que estaba antes que Booz. Allá respetaban el derecho. Y Booz no era el primero que la podía redimir, había otro. Y cuando Booz le dice, mira, fulano, y es curioso, hermanos, porque este hombre no se vuelve a mencionar en la Biblia. Cuando usted no decide aceptar los mandamientos de Dios, usted desaparece de la historia. Cuando usted no decide someterse a la voluntad de Dios, usted pasa desapercibido en la vida. Porque ese hombre ni se le menciona el nombre, ni jamás se vuelve a mencionar. Lo mismo que Orfa. Orfa no se vuelve a mencionar en la Biblia. Mientras que Ruth y Booz, que decidieron hacer la voluntad de Dios, seguían siendo recordados. Y para memoria de ellos nosotros seguimos hablando de estas dos personas. Pero este fulano, cuando le dicen, mira, hay una tierra de nuestro pariente Elimelech que Noemí está vendiendo y tú eres el primero que la puede redimir, ¿qué dijo el fulano? Yo redimiré. Y veíamos que posiblemente a Booz le bajó el alma al piso, como decimos nosotros. Se le bajó la temperatura porque dijo, se me fue mi palomita. Pero Booz, que era un hombre sabio de corazón, no le había dicho la otra parte. Y cuando le dijo la otra parte, pero el día que redimas la tierra tendrás que tomar a Ruth por esposa, es donde el fulano decide, no, entonces no lo hago. Pero mire, tenía en contra el que había un pariente cercano antes que él. Tenía en contra en que ese pariente quería redimirla. ¿Y qué pasó?
al final Dios bendijo esta relación y los bendijo. Hermanos, esto nos va a enseñar una cosa positiva y otra que nosotros no debemos vivir. Esto no nos está enseñando que nosotros tenemos que nadar contracorriente, que entonces nosotros tenemos que forzar las situaciones, forzar las circunstancias, y aunque todo el mundo se oponga, no importa, yo iré adelante como Booz y Ruth. No, eso no nos enseña, hermanos, porque aquí había un plan soberano detrás de todo lo que estaba sucediendo. Esto no le está dando pie a los jóvenes que se rebelen contra Dios, que se rebelen contra la autoridad de sus padres, que actúen en contra de los propósitos de Dios, que actúen con impaciencia, ignorando las señales que Dios muchas veces les permite ver, para que se den cuenta que están actuando apresuradamente y forzando las circunstancias. A veces Dios nos da señales y nosotros no las queremos ver, porque sucede algo, hermanos. Cuando, yo no sé si usted ha escuchado estas historias, que esto se está usando muy de moda para dejar a asesinos libres, sueltos, que sigan cometiendo crímenes. Es que lo mató en un momento de ira y se encegueció. Entonces vamos a declararlo enfermo mental y lo dejan libre, porque la mente no pudo razonar y darse cuenta de lo que estaba haciendo. Algo similar sucede con el enamoramiento. Y aquí adelanto algo que se va a trabajar o con las parejas o con los jóvenes. Algo similar sucede. Cuando hay emociones, sentimientos en el corazón, hermano, a usted no le importa absolutamente nada. Se enceguece. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la historia entre Tamar, pero no la Tamar la que fue madre de Fares, sino Tamar, la hija de David, y su hermano Amnón. El hombre estaba enceguecido, enamorado de esta muchacha. Bueno, decía él enamorado, ¿no? Enflaqueció, no comía. Pero una vez que pudo conseguir lo que quería, la aborreció con tal desprecio mayor con el que supuestamente la había amado. El enamoramiento, los sentimientos, cuando no se meten dentro de una caja llamada dominio propio, nos hacen cometer errores y pecados de los cuales muchos se tienen que estar lamentando durante toda su vida. Porque no metieron esos sentimientos en algo que Dios nos ha dado a través del Espíritu llamado dominio propio. Si usted recuerda, cuando Ruth, Noemí llegan a la tierra de Belén, en más o menos la época en la que ellos llegan, dice la Escritura en el capítulo 1, versículo 22, que llegaron en el tiempo de la siega, pero la siega con S, no la siega de la C, la siega con S, ¿no? Es decir, cuando se comienza a cultivar. Y al final nos damos cuenta que cuando Ruth va, enviada por Noemí, para que le recordara a su pariente que él tenía el derecho de redimirla y el deber de redimirla, la manda al final de la era. ¿Cuánto tiempo había pasado? Bueno, algunos estudiosos, porque no está escrito, dicen que era aproximadamente 3 meses. Desde que Ruth llega a Belén hasta que se concibe el matrimonio, 3 meses. Pero 3 meses, hermanos, en los que Booz no anduvo rondando a Ruth. No anduvo por allá en el camello de 3 jorobas, que era la limusina de la época, mostrándoselo. No anduvo por allá haciéndole alarde de su riqueza y de su poder. Y en los cuales tampoco Ruth estuvo tratando de seducir a Booz, mostrándole los tobillos, porque en esa cultura mostrar los tobillos era señal de irrespeto, de morbosidad. Hoy en día no. Hoy en día mostrar los tobillos es lo más común. Mostrar las rodillas es lo más común. Mostrar las piernas es lo más común. Ahora las muchachas se visten de tal forma que cuando se agachan usted ve muchas cosas que no debería ver. En esa época no. Pero Ruth no anduvo rondando a Booz, ni Booz estuvo rondando a Ruth. Ellos esperaron en Dios, esperaron el tiempo de Dios, y Dios terminó recompensando su paciencia, porque Dios es un Dios que recompensa al hombre que espera en Él.
En Salmos 31, versículo 15, vamos a leer el 14 y el 15, pero la primera parte del 15 solamente, hasta donde está el punto y coma, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Y escuche esto, ¿de quién es que está hablando ese pasaje? ¿De nosotros o de quién? De Dios. En tus manos están mis tiempos. Pregunta, hermano y hermana, ¿en manos de quién están nuestros tiempos? Cuando nosotros no esperamos en Dios, cuando nosotros no ponemos nuestros planes en la presencia de Dios, cuando nosotros tomamos decisiones en contra de los principios que Dios nos ha dejado, ¿en manos de quién están nuestros tiempos? Booz y Ruth fueron una pareja que esperaron en Dios. Y ellos conocían este pasaje, que en las manos de Dios está el tiempo de todo ser viviente, porque nadie morirá un día antes ni un día después del señalado por Dios. Nadie. Eso está en la infinita sabiduría y poder legislador soberano de Dios. A veces nosotros decimos, se murió antes de tiempo. ¿Antes de tiempo de qué? ¿De cuál tiempo murió antes? ¿Del de Dios? No. De pronto el de nosotros. Lo que nosotros planeamos, lo que nosotros pensamos. Porque usted va donde el médico y el médico le dice, usted está sano, yo creo que usted va a vivir unos 30 años más. Y resulta que saliendo del consultorio venía un camillero a toda prisa, lo atropelló, usted se cayó, se reventó la cabeza, se la rajó y se murió. ¿Y entonces qué pasó con los 30 años que le había dado el médico? En manos de Dios están nuestros tiempos. En las manos de Dios colocaron ellos esa relación y Dios la bendijo en el tiempo señalado. Hermano y hermana, jovencito, jovencita, coloca tus planes de una relación en las manos de Dios. Confía en los tiempos de Dios. No te apresures, porque cuando nos apresuramos, sufrimos las consecuencias. Usted no ha visto personas que les cogió la tarde para irse al trabajo. ¿Y cómo salen? A toda carrera y no llegan al trabajo. No llegan, porque en el camino se accidentaron. Eso sucede en ocasiones. Nos accidentamos emocionalmente porque salimos a toda carrera, porque no esperamos en el tiempo de Dios. Ahora, esto nos lleva a las conclusiones del día de hoy. A, vámonos más hasta la Z. A, que esta historia es un tipo del evangelio. Escuche, yo les dije que íbamos a ver el evangelio en Ruth. ¿Se acuerdan? Prometido desde el primer día. Hoy se cumple. Esta historia es un tipo del evangelio, ya que el niño nacido de ese matrimonio es identificado como un siervo y como el restaurador del alma de una mujer. Hermano y hermana, Jesús se convirtió en un siervo porque siendo Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo como un siervo que incluso pudo lavar los pies callosos, sucios y malolientes de los apóstoles, incluso el de Judas que lo iba a traicionar. ¿Fue siervo Jesús? Sí. 3 años de ministerio, pero en 3 años hizo lo que muchas personas no han hecho en 20, 30, 40, 50 años. En una ocasión, un padre le decía al hijo, el niño estaba haciendo una tarea, 5º de primaria, y no entendía cuánto era 9 por 9. Yo creo que los que están aquí en 5º ya se la saben, ¿no? La tabla del 9. El niño no entendía. Y el papá le dice al niño, hijo, a tu edad yo ya hacía ecuaciones. Y le dice el niño, papá, Simón Bolívar a tu edad ya había libertado 5 naciones. Las comparaciones nunca son inteligentes. Nunca serán inteligentes las comparaciones. Pero Jesús en 3 años hizo lo que ningún hombre jamás podrá compararse, ni siquiera Pablo, que fue uno de los hombres que más sirvió en la obra de Dios, que más trabajo hizo en la obra de Dios.
Por eso fue que en una ocasión un hermano decía: hermano, yo siento que estoy como al nivel de Pablo. Y otro hermano le contestaba: ¿y cuántas cartas inspiradas has escrito? Nunca son buenas las comparaciones. Son ignorancia, porque Dios ni siquiera nos compara, menos lo debemos hacer nosotros. Ahora, este niño se convirtió en redentor y restaurador del alma de Noemí. Pero Jesús se convirtió en redentor y salvador de nuestras almas. Y por eso es que en Isaías 9:6 nos dice: hijo nos es nacido, niño nos es dado. A nosotros, hermanos. El hijo que le nació a José y María, aunque José no era su padre biológico, ese niño, no dice la Escritura, a María le ha nacido un niño, a José le ha nacido un niño. No, ese niño nació para nosotros. Escucha, hermano y hermana, Jesús nació en este mundo para ti y para mí, para que fuera el restaurador de nuestras almas. Y lo que Booz no hizo literalmente de ir a una cruz, Cristo sí lo hizo por nosotros, para redimirnos. Por eso Booz, David, Daniel, José son solamente tipos de lo que sería el Mesías prometido, Moisés. Pero Jesús sería la imagen misma, la sustancia misma de Dios, y quien literalmente cumpliría todas las profecías escritas acerca de él. ¿Para qué lo hizo Dios? Para que los hombres vieran la gracia de Dios. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Porque el libro de Ruth es un libro lleno de gracia. Ella recibió gracia para poder llegar a la tierra de Belén. Recibió gracia porque Booz la vio con ojos de gracia. Recibió gracia porque recibió un niño después de no haber podido tenerlo con un hombre después de estar 10 años casada. Es una historia de gracia. ¿Pero qué es la gracia? En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, porque a veces cuando se predica de la gracia en las iglesias evangélicas, se predica de la gracia que te produce plata, dinero, economía, salud, viajes. Pero mira lo que la gracia de Dios es en las Escrituras. Tito 2:11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Escuche, hermano, lo primero que la gracia hace con un hombre es salvarlo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Escuche, la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad, la piedad es uno que vive de acuerdo a los principios morales de Dios. La impiedad es uno que vive en contra de esos principios morales. Y si tú dices que tú has experimentado la gracia de Dios, la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos. ¿A los deseos qué? Mundanos. Pregúntate, hermano y hermana, ¿cuántos deseos mundanos tenemos? Y soñamos con ellos. Incluso invertimos en ellos para conseguirlos. A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo. La palabra siglo es cosmios, de donde sale la palabra cosmos, que significa mundo. No es siglo de esa época. Vivamos en este mundo sobria, con nuestros 5 sentidos puestos, no contaminados ni afectados por ningún tipo de emociones, justa, de acuerdo a la voluntad de Dios, piadosamente bajo los principios de santidad morales enseñados por Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Con Obed comenzó una nueva generación. Con Cristo comenzó una nueva generación. Obed restauró el alma de Noemí. Cristo restaura el alma de todos los que aceptan su sacrificio. Si usted no entiende esta historia, hermano, hermana, déjeme decirle que está en buena compañía. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, porque yo no entiendo mucho de lo que está ahí.
en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Si usted no entiende todo lo que se ha hablado, me identifico con usted. Eclesiastés 3:11 dice la Escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y escuche esto: sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Quién escribió este libro? Según lo dicho por Dios mismo, inspirando para que se escribiera acerca de Salomón, el hombre más sabio sobre toda la tierra. Y el hombre más sabio sobre toda la tierra no entendía todo lo que Dios hacía. Escuche, el hombre más sabio que ha existido después de Jesús en la tierra no entendía todo lo que Dios hacía, menos usted y yo. Usted y yo, hermano y hermana, posiblemente no entendamos todo. ¿Usted ha visto esos tapetes tejidos a mano? ¿Los ha visto? ¿Usted ha visto cómo se ven por detrás? ¿Se ve la figura? Usted ve hilos que pasan de un lado al otro, uno por arriba, otro por abajo, uno de un color, otro de otro. A veces nosotros estamos viendo la vida así, por detrás. Queremos entender la figura de adelante, pero viéndola por detrás. Queremos ver lo que Dios está haciendo por delante, pero queremos ver los hilos, a dónde nos llevan, los colores, a ver si logramos entender un poquito lo que Dios está haciendo. Especialmente cuando no entendemos lo que nos sucede. Es cuando más queremos entender lo que Dios está haciendo, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque las cosas no salen como nosotros esperábamos, porque no salen como nosotros creíamos. Y es por eso que en Hechos 2:22 es curioso que se hable acerca de esto, de que Jesús iba a venir a esta tierra, pero todo estaba de principio a fin diseñado soberanamente por Dios. Hechos 2:22 al 23 dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuche, la muerte de Jesús no fue un accidente en la historia. Hay una historia que se da para Semana Santa, bueno, la llamada Semana Santa, por Nat Geo, que habla de que la muerte de Jesús fue propiciada por Jesús. O sea, porque él estuvo en una sociedad donde las turbas se solucionaban matando al que las generaba. Entonces Jesús comenzó a formar una turba, porque comenzó a enseñar cosas que iban en contra del Imperio Romano, que iban en contra de las leyes judías, que iban en contra de esos dogmas judíos. Entonces que Jesús se buscó su propia muerte, porque no era para que Jesús muriera. Pero la Biblia nos dice que no. La Biblia nos dice que la muerte de Jesús estaba anticipada y determinada por Dios. Escuche, si la muerte de su único hijo, Dios la tenía organizada, ¿usted cree que la vida de nosotros, que Salmos 22 nos describe como gusanos, Dios no la conoce? ¿Que en nuestra vida suceden cosas al azar? No. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y estos hombres, cuando tomaron la decisión de matar a Jesús, lo único que estaban haciendo era cumpliendo la voluntad soberana de Dios que estaba sobre ellos. Por eso es que Dios permite que nosotros hagamos nuestra voluntad mientras Él hace la de Él. Dios permite que usted y yo hagamos nuestra voluntad para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. No es que Dios está allá como un espectador viendo y tomó esta decisión y ahora ¿qué hago con este? Y yo no quería que hiciera esto, y yo no esperaba que hiciera esto, pero ya lo hizo, voy a ver cómo lo soluciono. No, ese no es Dios. Por lo menos no es la figura que yo tengo de Dios. Yo no sé si usted la tiene, pero no es la imagen que yo tengo de Dios.
La imagen que yo tengo de Dios es un Dios que conoce todo de principio a fin. Absolutamente todo. Punto número D. Es posible, hermanos, que en muchas circunstancias de nuestra vida, de nuestro matrimonio, estemos pasando por circunstancias similares a las que vivió Noemí y Ruth cuando estaban en Moab. Posiblemente nosotros estemos viviendo algo de lo que ellos vivieron. Posiblemente estemos viviendo momentos amargos. Porque si usted recuerda cómo regresó Noemí, a ella le dijeron Noemí, que el nombre significa ¿qué? Mujer agraciada. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Así regresó. Posiblemente algunos de nosotros estemos viviendo esta situación, pero no olvidemos, hermanos, que Dios es bueno. No porque haga cosas buenas, porque a veces la gente se imagina que Dios es bueno porque hace cosas buenas. Dios es bueno porque todo lo que hace es bueno, aunque a usted y a mí no nos parezcan. Dios es bueno. Y la historia de Ruth es una versión femenina de la historia de Job. Si usted lee la historia de Job y lee la historia de Ruth, es la versión femenina. Porque ¿qué le pasó a Job? Perdió todo lo que tenía, estuvo en escasez, perdió su salud, los que se llamaban sus amigos no eran tan amigos, porque comenzaron a acusarlo, y ahora en la historia de Ruth y de Noemí, vemos algo similar, tragedia, 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 dolor, tristeza, amargura, y es posible que usted y yo lo estemos viviendo, pero a la conclusión que llegó este hombre, Job, en Job capítulo 42, versículo 5, de memoria, cuando Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me humillo. Job, al final de su vida, entendió que todo lo que estaba sucediendo, Dios lo tenía planeado. Posiblemente usted y yo no entendamos por qué estamos viviendo tiempos de escasez en el hogar. ¿Por qué nuestros hijos se están rebelando contra nuestra autoridad? ¿Por qué están dejando los principios morales enseñados por Dios y que nosotros tanto les hemos inculcado? Posiblemente no entendamos por qué la pérdida de un ser querido en la familia. ¿Por qué un hijo? ¿Por qué un padre? ¿Por qué un esposo? ¿Por qué una esposa? Posiblemente no lo entendamos. ¿Por qué esos planes que teníamos de una relación sentimental no se nos están dando? ¿Por qué vemos tantos obstáculos en nuestra vida? ¿Por qué vemos tantos estorbos en la familia? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Por qué las cosas no salen como yo las planeo? Etcétera, etcétera. No olvidemos, hermanos, que Noemí fue una mujer temerosa de Dios y aprendió a esperar en Dios. Y eso que ella hizo sirvió como ejemplo y testimonio, porque Dios utilizó su testimonio para que Ruth quisiera ir a conocer a ese Dios del cual tanto ella hablaba. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Cómo, o más bien, cuál es el testimonio que nosotros damos como familia de la gracia de Dios? ¿Son nuestras familias una iglesia en casa? ¿Somos como esposos un ejemplo de esposo cristiano? ¿Es usted, hermana, una esposa como esas que se mencionan como las hijas de Sara? ¿Son ustedes hijos obedientes como Jesús, que estaba sujeto a sus padres? ¿Cuál es el testimonio que tienen las personas de nosotros como familia? Ellos están viendo solamente una familia que todos los domingos salen con sus Biblias 2, 3 horas y regresan y siguen viviendo como personas incrédulas. ¿Cuál es la imagen que nosotros transmitimos? Porque esta mujer, a pesar de los errores que cometió y de la decisión que tomaron, seguía siendo temerosa de Dios. Y eso hizo que Ruth quisiera conocer a Dios. Eso hizo que ella quisiera volver a la tierra de Belén para conocer a ese Dios del cual ella le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? Y para concluir, hermanos, si vamos al capítulo 4 del libro de Ruth,
Para terminar, o dejamos para otra clase. Ruth capítulo 4. Es curioso porque este libro es una película y ya sacaron película de este libro. Yo no la había visto toda, mi esposa me dijo, no Albert, ¿por qué le dijo a los hermanos que se la vieran? Si ahí enseñan un poco de cosas que no están en la Biblia. Pero bueno, pero de este libro se han sacado películas, porque tiene todo. Tiene drama, ¿sí o no? Tiene problemas familiares, tiene hijos rebeldes, tiene esterilidad, hay muerte, hay escasez económica, ¿sí o no? Hay un nuevo matrimonio, nace un niño y ahora las cosas le salen bien. Pero curiosamente el libro no termina como las películas de Walt Disney. ¿Cómo terminan las películas de Walt Disney? Y vivieron felices para siempre, ¿sí o no? Y nos gusta. Y como la mayoría de nosotros crecimos siendo enseñados por esas películas, nos imaginamos el matrimonio así. Que usted va a vivir feliz para siempre, pero con las parejas estudiaba el viernes, que no siempre será así. Por lo menos Job no pudo decir eso de su esposa. Ya, no lo pudo decir. Pero sí lo que vamos a ver es cómo termina el libro. Mire, dice en el versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Punto final. Se acabó el libro. ¿Y dónde quedó él? Vivieron felices para siempre. ¿Y dónde quedó el hogar, dulce hogar? No quedó. Porque el propósito de la Biblia no es que el hombre consiga todo lo que quiere. El propósito de la Biblia es enseñarnos que Dios hace todo lo que Él quiere. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Que Dios hace todo lo que Él quiere. Y Él quería que de esta mujer, Ruth, naciera un niño que se convertiría en el antecesor de Jesús. Pero si usted notó, o alcanzó a leer o a escuchar, se mencionan a 3 mujeres. Tamar, ¿a quién más? 3 mujeres que no eran las mejores que nosotros podemos conocer. Tamar, que fue la que tuvo el hijo de Judá, porque Jesús tenía que nacer de la tribu de Judá, y nació directamente de Judá. Si se hubiera casado con el hijo, no hubiera nacido directamente de Judá. Pero esa relación de incesto tuvo que realizarse para que naciera Jesús. Luego se menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta de Jericó, una mujer cananea. Y luego se menciona a Ruth, una mujer moabita, idólatra. Dios permitió que dentro de la sangre de Jesús corriera la sangre de una mujer que cometió incesto, la sangre de una mujer que era prostituta y la sangre de una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Para qué lo permitió Dios? Para enseñarnos que la salvación es por gracia y nunca por méritos humanos. Pero Primera de Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que nos está prometida. ¿Por qué la vamos a alcanzar? Porque el poder de Dios nos guarda. El poder de Dios guardó a Ruth. El poder de Dios guardó a Noemí. El poder de Dios guardó a Obed, guardó a Isaí, guardó a David y guardó toda una genealogía para que naciera Jesús. Fue el poder de Dios. Conclusión, hermanos, si aquí hay alguien que quiere que su hogar pueda ser bendecido por Dios, necesita convertirse a Dios, porque usted no puede tener un hogar de cristianos sin cristianos. Hay personas que van a la iglesia y aunque no son cristianos, quieren tener un hogar cristiano. Para que una familia pueda tener la bendición de Dios, necesita convertirse a Dios. Y escuche, el mejor matrimonio es entre 2 cristianos. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Hay rebeldía de los hijos? La hay. ¿Puede haber adulterios? Los puede haber.
¿Puede haber abandono? Lo puede haber. Pero si es una familia temerosa de Dios, Dios restaura todas las cosas. Dios las restaura, hermanos, cuando hay temor de Dios. Y escuche, cuando hablamos de matrimonio entre cristianos, no hablamos de dos personas que asisten a un local. Porque a veces pensamos, bueno, es que son cristianos. ¿Por qué? ¿Porque asisten a un local? No. Es como que usted entre a una panadería y usted diga que usted es un pan. Por estar en una panadería no lo es. No lo es. El matrimonio entre dos cristianos es entre dos personas que han tomado la decisión de someterse a los principios enseñados por Dios en su palabra en todos los aspectos de su vida. Ese es el matrimonio entre dos cristianos. No entre dos personas simplemente que asisten. Si hay alguien aquí esta mañana que no es creyente, que no haya obedecido el Evangelio de Dios, yo no sé si usted se dio cuenta, pero en estas 2 horas y cuarto que llevamos, la gracia de Dios se ha manifestado, porque le ha guardado en este lugar para que usted escuchara su palabra y para que entendiera que esa historia de Ruth simplemente nos ejemplifica a rasgos muy opacos, muy grises, lo que realmente Jesús ha hecho por usted y por mí. Él murió en una cruz, pero no para que usted y yo lo contemplemos con pena y dolor y tristeza, pobrecito Jesús, y esas películas cuando las presentan, y más la de Mel Gibson, donde presentan casi como todo fue, que me hacen llorar, pero tu vida no ha cambiado. ¿De qué sirve llorar? ¿De qué sirve que te conduelas de Jesús? Jesús no necesita que te conduelas de Él. Él se está compadeciendo de ti. Porque después de la cruz, Él está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y si tú no te conviertes al Evangelio, tú eres un enemigo y estarás siendo un enemigo de Jesús por toda la eternidad. Así que, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Y si hay una familia que hoy ha escuchado la voz de Dios y Dios lo ha llamado al arrepentimiento como familia, no endurezcamos nuestros corazones. Seamos sensibles a la voz de Dios y confiemos en que Dios y su infinita gracia siempre tiene mejores planes para nosotros que los que nosotros tenemos. En una ocasión a la esposa de Billy Graham, puede que usted no comparta la vida de él, yo tampoco, pero hay cosas que son verdad que el hombre ha hecho. Y su esposa en una entrevista decía: si Dios me hubiera contestado todas las veces que yo le pedí esposo, jamás me hubiera casado con Billy Graham. Porque se lo había pedido muchas veces. Esperemos en Dios y Dios nos dará, tal vez no lo que nosotros queremos, pero sí lo que nos conviene y lo que necesitamos. Dios les continúe bendiciendo, hermanos.